Hechos 4:11, que es el basamento bíblico de toda la serie, dice: Jesucristo es la piedra que desechaban ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. La semana pasada, ¿cuántos tienen boletín? Ahí está el resumen de la prédica del domingo pasado y hablábamos sobre cómo Dios nos comisiona. Llegamos al Señor, conocemos a Dios y el Señor nos lleva y nos da una comisión. ¿Sí está conmigo? Y poníamos el ejemplo del apóstol Pedro cuando Dios llama a Simón Pedro y le dice: venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Y cómo el Señor desde el primer momento sabía lo que ibas a hacer. Por eso nosotros creemos que aún la carrera que tú estudias, lo que estudiaste, Dios lo puede usar para el reino. Porque Dios te llamó con un propósito. ¿Sí está conmigo? Dile que tanto tienes un propósito. Porque hemos sido llamados a ser parte del equipo ganador. Y usted dice: bueno, pero es que no parece. Bueno, las situaciones del país son situaciones que uno se deprime, uno se angustia, uno se desespera, pero gracias a que nosotros no dependemos de lo que diga el hombre, sino de lo que dice Dios. Si nosotros dependiéramos de lo que dice el hombre, te aseguro que ya estuviéramos agarrando una barza yéndonos para Aruba o por cualquier lugar. Pero nosotros dependemos de lo que dice Dios. Nosotros somos parte del equipo de Dios y vamos a ver los propósitos de Dios cumplirse en nuestra vida. Hablábamos la semana pasada que fuimos llamados a dar buenos frutos, a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Sí está conmigo? Hay como un feedback bueno, ¿no? En el micrófono, está haciendo como feedback. Hoy vamos a hablar sobre pagados en la cruz. ¿Cuántos tienen deudas? ¿Cuántos tienen deudas millonarias en tarjetas de crédito? No levante sus manos porque no vamos a deprimirnos aquí. Pero ¿cuántos tienen deudas en sus tarjetas de crédito? Deudas de alquiler de su casa, las cuotas del carro, deudas inmensas de condominios impagables. ¿Usted se imagina tener toda esa cantidad de deuda y que te vengan a cobrar y tú no tener cómo pagar eso? Y se te pegó una cosa con el otro, y se te venció el seguro del carro, se te metió el seguro de los niños, se te venció todo ese tipo de cosas. Y te imaginas el día que tú la vayas a hablar con a la persona que le debes, te digan que la deuda fue pagada. Eso es un milagro. ¿Aló? Usted no tiene fe para que le pase nada, Dios santo. Ustedes están dormidos. Pero usted se imagina que usted tenga una deuda y cuando la vaya a pagar ya fue pagada esa deuda. ¿Qué usted debería hacer con esa persona que le pagó la deuda? Debía ser, dile que está a tu lado, agradecido. Pero ¿por qué la gente no es agradecido con Dios? Porque la gente no entiende que Dios le pagó una deuda. La paga del pecado es muerte, mas la deuda de Dios es vida eterna. O sea, tú tenías una deuda inmensa. ¿Aló? Tú estabas endeudado, había una sentencia de muerte sobre ti. Estabas totalmente perdido porque tenías rebelión contra Dios. Dice que cuando no conocemos al Señor estábamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, estábamos privados de ver la gloria de Dios. No podíamos estar en la presencia de Dios. Cuando tú no tienes al Señor, tú no puedes estar en esta adoración y sentir la presencia de Dios porque estabas privado de eso. Era la deuda que tú tenías. Tenías tantos pecados, ¿aló?, que no podías tener acceso a la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Mira que está todo, dile, eras un pecador, dile. Y están destituidos de la gloria de Dios. No tenías acceso a la presencia de Dios. Tenías una deuda inmensa desde que nacimos. Se iba acumulando pecado tras pecado. De hecho, David dice: en pecado me concibió mi madre. De alguna forma diciendo que desde que nací ya tenía pecados encima por la herencia de pecado. O sea, teníamos muchísimas deudas, no teníamos acceso al Señor. Nuestra deuda era pagada solamente a través de la muerte. La única forma que tú pagaras la deuda es a través de la muerte, y tenías que ser un animal perfecto. No tú un animal, sino el sacrificio de un animal, ¿no? No voy a pensar que le dije animal a alguien, menos que tenga cara de animal, pero no lo es. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nuestros pecados eran deudas que solamente podían ser pagados a través de la muerte. No teníamos acceso al Señor. Éramos considerados muertos para Dios. ¿Saben lo que es una persona muerta? No cuenta. Efesios 2:1 dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado.
Porque estábamos separados de Dios. El pecado hace que el corazón de uno se deprima. Uno se deprime cuando está en pecado. Cuando uno ha conocido a Dios, ¿alguien conoce a Dios aquí? Y tú sabes que estás haciendo algo mal, después que lo haces, tu corazón se deprime. ¿Por qué? Porque sabes que estás yendo contra lo de Dios. No levante la mano en eso, pero cuando usted hace algo malo, usted cayó en fornicación, cayó en adulterio, usted robó, hizo algo y usted ya conoció al Señor, su corazón se deprime porque usted siente eso que la gente conoce humanamente como un castigo moral. Dice que me siento, bueno, si lo diríamos en términos bien cementerio, diríamos la resaca. ¿Cómo? El ratón moral. Pero realmente es que nuestro corazón se deprime, ¿aló? El pecado hace que el corazón se deprima. El pecado nos aleja de Dios. David habla sobre las consecuencias del pecado. Salmo 58, mira lo que, 51, mira lo que dice David. Hazme oír gozo y alegría. Se regocijarán estos huesos que has quebrantado. O sea, el pecado no nos deja estar en gozo, nos deprime. No tienes alegría, no tienes gozo. Pareciera que emocionalmente estuvieras vacío. Por eso la Biblia nos habla en Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan, mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. O sea, en otras palabras, cuando estás pecando lo estás disfrutando, pero después que pecaste te sientes sucio, te sientes amargado, te sientes que lo hiciste mal, y si es un pecado sexual, te bañas y te bañas y te bañas y te bañas y te sientes igual de sucio, porque es un asunto interno del corazón. ¿Aló? Agarraste un dinero que no debías y después te sientes mal, porque el pecado ocasiona eso. La persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva, pero no tiene comunión con Dios. Esa es la persona más miserable. ¿Por qué? Porque conoces al Señor, pero no tienes intimidad con Dios. Usted te sabes todo eso. Vienes al culto y yo me sé lo que viene. Viene la oración congregacional, después viene la canción, viene todo esto. Tienes demasiado conocimiento, pero no tienes relación. Ese es un problema. La gente que tiene conocimiento y no tiene relación con Dios es la gente más terca para entender la palabra. Porque crees que te la sabes todo. Entonces, no, ya van a cantar el himno lento, van a cantar la canción rápida, van a estar salmos. Sabes tanto, pero aplicas poco. Conoces del Señor, pero no tienes relación con el Señor. Y Dios te trajo en esta mañana para que entiendas que necesitas doblar tus bellas rodillas y acercarte al Señor. Dile que está a tu lado. Teníamos una deuda inmensa. Esa deuda día a día iba creciendo, se iba acumulando intereses y no teníamos para pagar esa deuda. Estábamos muertos, dice la palabra. Pero se levantó un hombre perfecto y dijo: yo voy a entregar mi cuerpo para pagar esa deuda. Y ese hombre se llama Jesucristo. Y por su cuerpo, por su sangre, por su sacrificio, tú y yo no tenemos condenación ya. Jesús pagó tu deuda. Jesús pagó todas las deudas que tenías sobre ti. Cristo murió por nuestros pecados, porque Él se hizo pecado por nosotros. Dice que Jesús fue un varón perfecto, no pecó en nada, aunque fue tentado en todas las cosas. Sin embargo, la carga de nuestros pecados fue sobre Él. El pecado que cometiste anoche, que cometiste ayer en la mañana, lo que hiciste la semana pasada, lo que hiciste hace un año, todos esos pecados fueron sobre los hombros de Jesús. Jesús dijo: si yo no hago este sacrificio, Él va a estar perdido. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicias delante de Él. ¿Aló? Jesucristo llevó tu pecado. Y por eso la gente no entiende el cristianismo. La gente dice: pero ¿cómo este tipo que fue un ampón ahora dice que no ha hecho nada y que es nueva criatura y que las cosas viejas pasaran? Porque la gente no entiende que toda la carga de pecado que había sobre nosotros fue sobre Jesús. Y te digo algo, gloria a Dios por eso. Porque usted sabe que es tremendo el remordimiento por las cosas malas que usted hace. Si no fuera por Jesús, usted estuviera viviendo, condenándose las 24 horas del día. Y si usted lo vive haciendo, vaya a consejería terminar este culto. Y usted estuviera encima, y lo que hice hace 5 años, y lo que hice hace 10 años, y eso estuviera en su mente constantemente acusándolo. Pero tú puedes levantarte esta mañana y decir: yo acepté a Jesús en mi corazón, yo me arrepentí, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
En otras palabras, no me acuses de lo que pasó ayer porque Cristo me limpió con su sangre. No me juzgues porque tú eras aquella que te montabas en la mesa y la partías y eras aquel que hacía tal cosa. Nadie te acuse porque eso es tu vieja naturaleza. ¿Aló? Si quieren acusar a alguien, que busquen a la vieja. Porque tú eres una nueva naturaleza. Yo dije vieja y pensé en mi suegra. ¿Aló? Nadie te acuse, no podemos vivir en condenación. El diablo nos lanza ataques en la mente y todo el tiempo y dice que Dios no me va a perdonar porque Dios te perdona porque Él es Dios. Por eso no es hombre, porque Él puede perdonarte. Porque a usted, con usted se meten 4 veces y usted a la quinta dice, tengo que cuidarme porque no me va a volver a hacer la misma. Pero el Señor dice, yo te perdono 70 veces 7, te perdono hasta el infinito. Y no estoy hablando de hacer deporte con el pecado. ¿Aló? Dice, pastor, pero esa persona recayó 3 veces. O sea, el arrepentimiento no fue genuino. Pudo que haber sido genuino el arrepentimiento, solo que no hubo liberación en su vida y el yugo quedó ahí. No podemos confundir principios de liberación espiritual con principios de confesión. El arrepentirse es la puerta número 1, ¿aló? Pero el demonio que está ahí hay que echarlo fuera. Porque hay gente que se arrepiente de las cosas malas. ¿Cuántos de ustedes han pecado la última semana? Yo pequé cuando me dijeron que la guardería quedó en quiebra porque el sueldo mínimo lo pusieron a 65. Yo pequé. ¿Aló? ¿Cuántos han pecado? Pero uno se arrepiente genuinamente y uno va al Señor y va a la cruz, Señor, perdóname. Porque el arrepentimiento genera dolor y genera vergüenza. ¿Usted no le ha pasado alguna vez que usted sabe que lo hizo mal y que nadie le diga nada? Usted sabe que está ponchado. Sin que nadie te diga que lo hiciste mal, tú sabes que lo hiciste mal. Eso es el arrepentimiento. Dice, no lo voy a volver a hacer. Te arrepentiste genuinamente. Dice, bueno, pero ¿por qué volví a caer? Porque no fuiste a un proceso de liberación, el yugo siguió ahí. ¿Aló? El arrepentimiento fue genuino, pero el yugo no se pudrió. Porque el yugo solo se pudre con la unción. Entonces no te atormentes. Sí, bueno, es que yo no soy de Dios porque he pecado 3 veces. Eres de Dios, solo que tienes un yuguito fastidioso. Eres del Señor, el Señor te ama, conoce tu vida, conoce tus debilidades. Pero tienes que ir a la cruz a guindar ese pecado. ¿Aló? Ya no tienes que vivir esclavo del pecado. Ya no puedes vivir esclavo a las adicciones. No tienes que vivir atado a una enfermedad. No tienes que vivir atado en una condenación eterna. Tu deuda fue pagada. Que alguien se alegre hoy por eso. Tu deuda fue pagada. Ya no tienes que vivir en esclavitud. Tú puedes confesar tu pecado y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él no es como aquella que te perdona y a los 5 minutos te recuerda lo que hiciste ayer. No, dice que Él echa tus pecados al fondo del mar y más nunca se acuerda de ellos. ¿Aló? No me acuses de lo que pasó ayer porque Dios está haciendo algo nuevo hoy sobre mí. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Saben el contexto de esto, verdad? Está Jesús en la cruz, dice, consumado es. En el griego esta frase consumado es una palabra que se dice tetelestai. Y significa, tiene 3 significados. ¿Cuántos significados tiene? 3. Para nosotros el consumado es un grito de victoria. ¿Está conmigo? Pero ese consumado tiene tres expresiones en el griego que nos hablan de 3 funciones que hizo Jesús. La primera es acabé mi trabajo, significa. Cuando un padre da una tarea a un hijo, al concluirla, el hijo le decía telestai. Jesús al morir en la cruz dijo, Padre, cumplir con la tarea que me diste. ¿Aló? Entonces cuando Jesús está en la cruz y está entregando su espíritu, está diciendo, la asignación que me diste, la comisión que me le diste, tú me dijiste que amabas tanto a este mundo, a todos estos cuerdas de pecadores y me enviaste a morir por ellos, consumado es. O sea, el trabajo fue hecho. A partir de ahora ellos pueden clamar, Abba Padre, a través de mí y ellos serán salvos. Lo que se había perdido fue rescatado y puedes tener una relación con Dios. Lo segundo que significa telestai significa pagué la deuda.
Entonces imagínate tú con todas tus deudas, con todos tus problemas, con todos los pecados y todo eso. Y Jesús está en la cruz parado y Jesús está diciendo: Padre, la deuda que había sobre él, yo la pagué. Ya no tienes deuda. Por eso dice la palabra que el acta de los decretos que nos eran contrarias fue clavada en la cruz de Jesús. En otras palabras, un día Jesucristo pagó por tu pecado, pagó por tu salud, pagó por tu familia. Dile que está atrás: no tengo deudas. Eso fue un grito de fe. Porque la humanidad tenemos deudas. Entonces, el primer significado de esta palabra es: acabé mi trabajo. El segundo, pagué la deuda. El tercero era el sello que se ponía cuando había la compra de un terreno. Cuando se vendía un terreno en aquel tiempo, se ponía un sello que decía Telestai, y significaba que ahora eras dueño por derecho y hecho. En otras palabras, cuando Jesucristo, tú eras como un esclavo. Tú y yo éramos unos esclavos que se vendían en el mercado. En Roma se acostumbraba a vender los esclavos y se hacía un evento público donde había una balanza y la gente, habían dos testigos y se hacía la transacción. Tú y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de la mentira, del orgullo, la soberbia, la pornografía, qué sé yo, el robo, las adicciones, las drogas, todo eso eras esclavo y estabas en venta. Pero un día Jesús se apareció en esa plaza y Jesús se montó en la cruz y dijo: ahora es propiedad mía, comprado es. ¡Aló! ¡Aló! El Señor te compró. Le perteneces al Señor. Porque le perteneces al Señor, tus días están escritos por el Señor. ¡Wow! Y eso a uno le da esperanza. Porque uno lleva la vida media torcida con muchísimos problemas. Pero uno tiene que, cuando está la crisis que explote todo, tú tienes que decir: Padre, recuérdate que yo soy propiedad tuya. Padre, quieren expropiar tu propiedad. Padre, quieren meterse con tu propiedad. Y te aseguro que el Señor va a mandar ángeles, guardianes y guerreros que desciendan a tu favor. Somos propiedad de Dios. Con su muerte en la cruz, Jesús cumplió con la misión de ser nuestro rescatador. Nos pagó por completo nuestra deuda y nos dio la escritura, nos dio la posesión de la vida eterna. Pregúntale que está a tu lado, dile: ¿qué fue pagado en la cruz? Dile. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Tú tenías muchas deudas y yo tenía muchas deudas, pero Jesús pagó eso. La cruz, lo primero que me habla la cruz, el sacrificio de Jesús, fue salvación. Yo no necesito ir para un brujo para que degolle una gallina para ser salvo. Yo no necesito ir a un novenario para saber dónde va a estar mi alma. No necesito pasar por un purgatorio ni por una recepción. Yo soy salvo porque confieso a Jesús como mi Señor. Ya no estamos condenados a la muerte eterna, sino por medio de su muerte y resurrección tenemos acceso a la vida eterna. Y esto es maravilloso porque ya no te espera un lago de fuego ardiente, sino te espera una eternidad con el Señor. Ya no estás perdido. Es la manifestación del amor del Padre por nosotros. Dios nos amó tanto. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El diablo te tenía tu parcelita de fuego guardada. Oye, vi una noticia en estos días que ahora en Venezuela están haciendo la funeraria ataúd de cartón, ¿no? La cosa está como fea, ¿no? Espero que no lleguen a hacer ataúd de aluminio, porque estamos fregados, pero está fuerte la cosa. Todo lo que era contra ti, el Señor lo pagó. Pero el diablo tiene un trabajo. El trabajo del diablo es recordártelo todos los días. ¿Qué vas a hablar tú? Que tú eras aquello, que tú eras lo otro, que tú no servías para nada. Tú tienes que decirle: diablo sapo, claro que no servía para nada. Pero un día vi la luz.
Un día conocí al que sí vale todo. Un día conocí al autor de mi vida. Un día conocí a mi creador. Y yo no valía nada, pero Él hace que yo valga. Efesios 2:4, es medio largo este versículo, pero tiene tanto sustento. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, estabas perdido, no valías nada. Te compró y te sentó en un lugar de autoridad. Para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, búsqueme un diccionario para entender todo esto. Está diciendo el Señor que tú no valías nada, que estaba lleno de pecado, pero que Él te compró, te sentó en lugar de autoridad para mostrar en los siglos, en la eternidad, para mostrarte como su corona. ¿Aló? Por eso dice la palabra que Dios buscó lo que no servía para avergonzar a los sabios. Así que si usted está aquí escuchando esta prédica, no es porque eras muy sabio. Dice la palabra que Él vino a buscar a lo vil y a lo menospreciado, lo que no era para avergonzar a lo que era. Así que si eres un desastre, quiero decirte que Dios puede cambiar tu historia en cualquier momento. Lo primero que compró la cruz, entonces, ¿qué fue? Di conmigo, salvación. Lo segundo fue el acceso a la misericordia del Padre. Después que el hombre, está conmigo, que Jesús muere en la cruz, Jesús resucita. Ese fue el acto de misericordia para la humanidad. ¿Sí? La gente dice, bueno, ¿por qué? Es que Dios es malo porque manda a la gente para el infierno. No, la gente se manda sola para el infierno. Es que porque Dios es tan amoroso, nadie se puede perder. No, la gente sí se pierde porque el acto de misericordia central de la humanidad fue la cruz. Ese es el acto de misericordia. Que en la plenitud de la misericordia, ¿qué fue? La cruz. No es que Dios es malo, no, Dios no es malo. Él te dio un camino, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama. Hoy estoy volando, pero espero que me siga el ritmo, ¿verdad? Vamos, ahí vamos, ¿verdad? Ya sé por qué tengo sed. Ese fue el acto de misericordia. Entonces no podemos dejarnos manipular por eso. Pero si queremos seguir viviendo en la misericordia de Dios, tenemos que aceptar a Jesús. Porque lo que aceptamos a Jesús, dice la palabra, que su misericordia son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que cada mañana que tú te levantes y veas ese sol radiante y veas todo eso, dices, wow, hoy tengo misericordias nuevas del Señor. El diablo quiere que tú no entiendas que Dios puede darte misericordia. Dios es un Dios bondadoso, misericordioso. Su protección está para sus hijos siempre. Por misericordia tú caes y Dios te restaura. Porque Él te ama, quiere estar contigo, ¿aló? La misericordia para los hijos de Dios es como un regalo que Dios nos da a todos. Tenemos misericordia, porque lo dice, voy a enviar a Jesús, va a morir en la cruz, va a resucitar, ustedes van a ser mis hijos. Eso fue muy rápido. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Por misericordia voy a enviar a Jesús a morir. Ustedes van a creer, van a ser salvos. Pues el Señor dice, pero ustedes igualitos son media plaguitas y van a seguir portándose mal. Porque uno acepta a Jesús, pero uno sigue con una humanidad. ¿Está conmigo? Una vieja naturaleza que la vieja se sube, la vieja se baja, la vieja se sube. O sea, la vieja naturaleza, no es que la suegra sube para el piso y baja para el piso y sube para el piso. Tengo que meterme contigo, tengo que vengarme de ti, hijo. Aló, y Dios dice, yo sé que se van a equivocar. Yo sé que ellos se van a equivocar. Dice, pero va a haber misericordia para con ellos. ¿Está conmigo? Juan 3 dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no se muera, sino más tenga vida eterna. Entonces lo primero que tenemos es salvación. Lo segundo es acceso a la misericordia. Lo tercero, y aquí quiero que usted lo entienda, lo tercero que pagó Jesús en la cruz fue nuestras enfermedades. Nosotros no tenemos por qué vivir en enfermedad, porque el Señor quiere sanarnos.
Dice que por medio de sus llagas obtenemos la sanidad de nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Dios quiere sanarte en 3 esferas. Los médicos pueden sanar el cuerpo. Los psicólogos, la psiquiatría puede tratar de sanar tu mente. Pero el único que te sana integralmente es Jesucristo. Jesucristo murió para que tú fueras sanado en tu cuerpo, en tu salud, en tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Isaías 53 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El diablo nos tapa esto y somos una iglesia muchas veces enferma. Dice, no, yo no estoy enfermo. No, pero a lo mejor tienes enfermedades emocionales. Eres una persona depresiva, ansiosa, con insomnio. Hay enfermedades en tu cuerpo que Dios quiere sanar hoy. Es el proceso, en el proceso de crucificación del cuerpo de Jesús, dice que su cuerpo fue molido, magullado. Las magulladuras revelan que una persona recibió golpes que afectan su parte interior y existe un sangramiento interior. Lo que sucedió en el interior de su cuerpo se reflejaba en la apariencia externa. Golpes tan fuertes que se mostraban por fuera. Esto nos habla que Dios no solamente está interesado en este caparazón hermoso. Dios está interesado en sanar nuestro hombre interior. La sanidad que Dios tiene para nosotros es una sanidad integral. Porque Dios no hace nada con repararte el riñón, con repararte la tensión, con repararte los ojos, con repararte la pierna torcida, si por dentro sigues estando destruido y enfermo. Entonces, ponte tú, entonces tenías un problema en el ojo, tenías un problema, qué sé yo, algo que te daba, no te daba tanta belleza humana. Y el Señor lo sanó y quedaste bella por dentro. Pero como no te sanó por dentro, sigues sintiéndote fea, horrible, que nadie te quiere, que es incompleto. Por eso necesitamos de Jesús, porque Jesús dice, te voy a acomodar el pie, te voy a sanar esto, te voy a sanar lo otro, pero también te voy a sanar internamente para que disfrutes lo que hago. En otras palabras, Jesús no murió solo para sanar tu cuerpo físico, sino para sanar tu vida interior, tu alma, para sanarte de las amarguras, resentimientos, depresiones. Usted no tiene que ir para el brujo para ser sano. Usted no necesita que maten una gallina, un chivo para recibir sanidad. Usted no necesita buscar otro. No es que me salió una culebrilla que voy para que me echen unos rezos, no sea ridículo. Tú necesitas salir corriendo a la cruz de Cristo. Jesús te va a sanar. No tienes que buscar eso. No, pastor, que un collar para que me proteja. Tú no seas tan insípido tu manera de pensar. Un collar con 4 demonios no te puede cuidar, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pastor, pero es que, ¿para qué me va a sanar si me va a morir igual? Todos nos vamos a morir igual, pero Dios sanó, Dios resucitó a Lázaro y después el tipo murió. ¿Por qué Dios sana nuestro cuerpo? Para testimonio del perdido. ¿Por qué Dios sana nuestra vida interior? Porque necesita que podamos crecer en el reino y hacer que otros conozcan a Dios. Porque si usted está aquí completico, sin ningún problema, pero usted abre esa boca y lo que sale es resentimiento, odio, amargura, usted va a negar la cruz. La gente va a decir, me cambio de silla o me cambio de iglesia. La sanidad más profunda que Dios hace en nosotros es la sanidad interior. Dios sana nuestros temores, nuestras amarguras, nuestros resentimientos, todo eso, porque, wow, qué difícil en un país como Venezuela estar herido todo el tiempo. Estar atacado todo el tiempo, angustiado. ¿Cómo uno maneja la angustia? Solamente Jesús. Los que son empresarios, medianos empresarios, es una locura. Un sueldo mínimo de 65,000 bolos. Tienes un colegio que vale 10,000 bolos. ¿Cómo hace para pagar? Por eso es que para la mediana empresa y la pequeña empresa, el anuncio de esta semana fue el acta de difusión de nuestras empresas. Porque para pagar una nómina vas a tener que pagar, ponerle una guardería de 50,000 bolos. ¿Quién te la va a pagar? Nadie te la va a pagar. ¿Y cómo le pagas al otro? No, o sea, ¿y cómo tú manejas todo eso? Todo es una turbulencia. ¿Cómo haces? Tú dices, bueno, la harina vamos a venir en 8,000. Se van a acordar de mí, no se lo estoy profetizando.
Porque ha pasado 33 veces en 3 años, ha aumentado el sueldo mínimo. Y lo que ha hecho es que la inflación se explote. ¿Y cómo uno maneja todo eso? Yo sé que los que son conscientes saben de lo que estoy hablando. ¿Y qué vamos a hacer? Y eso va a subir. Y el seguro de los niños y la broma. Si yo fuera práctico como mi suegra a veces, le diría a los que están casados, no tengan muchachos todavía. Amárrense esos pantalones, nada de muchachos. ¿Por qué? Porque es imposible. Y dice, ¿y qué tiene que ver esto con Jesús? Que Jesús es el que me da paz. Que Jesús es el que me ayuda. Que cuando se desborda, porque esto es un río de emociones, ¿aló? Haga conmigo así. Este es un río de emociones. Y cuando estas emociones se desbordan, las pasiones y todo eso, y uno se le va el aire, solamente Jesús vuelve a calmar el río. Los que están pasando por alguna enfermedad terminal, usted sabe de lo que estoy hablando. Diagnóstico médico que llega un momento que se mueven las aguas y uno siente que alguien conoce cuando la respiración se le va y uno siente que va a explotar y ella parece el Hijo de Dios y Jesús y usted dice, pero es que no lo vi, sí, pero fue el que te calmó, te aquietó, te dijo cálmate. En el mundo tendréis aflicción, sí, Padre, pero no sabía que ya todo en un solo año. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía porque yo he vencido al mundo. Confía, confía. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondiste de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimó. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! Tanta bendición en 4 versículos de la Biblia. Ahí está todo lo que tú necesitas. Ay, tus rebeliones fueron pagadas por él, tus enfermedades fueron pagadas, o sea, tu dolor fue pagado por él. Porque vemos en la cruz de Jesús y vemos que murió y resucitó, pero tenemos que entender que hubo horas de dolor agobiante en su alma, donde su mente estaba sangrando, su cabeza estaba sangrando, había un dolor, había una aflicción que no le tocaba a él, pero él dijo, yo pongo mi cuerpo porque ellos no van a soportar ese dolor. Pastor, pero hay una enfermedad que me está carcomiendo y mi familia sufre o yo sufro. Sí, pero lo que tú estás sufriendo solamente es el 1% de ese tormento. Ese miedo que tienes a la muerte solamente es el 1% de eso. Esa angustia que tienes solamente fue el 1%. Pastor, es que tengo miedo porque no sé qué darle de comida a mis hijos mañana. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Espérate. Lo que te quiero decir con esto es que tú dices que sufres, pero no sufres. Tú solo recibes el 1%, porque toda esa presión la tenía Jesús en la cruz. En los tiempos del Antiguo Testamento, hablar de esto era una promesa. Cuando venga el Hijo del Hombre, esto va a pasar. No, hoy en día ya es un cumplimiento. Ya eso pasó. Ahora es algo que ya Dios hizo. Por eso dice el versículo 4, no lo tengo en la mina, creo que lo tengo en el anterior. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No está hablando para el presente ni el futuro, está hablando en pasado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente sufrió nuestros dolores. Por eso tú tienes que levantarte hoy y decir, sabes, Señor, me siento mal, estoy enfermo, tengo angustia, pero ciertamente esto que siento no me corresponde a mí, porque tú lo llevaste en la cruz. Pastor, pero el dolor no se va a ir, pero tú sigues batallando con ese diablo. Y sigue, pastor, y si no soy sano, dice la palabra que Abraham murió esperando la promesa.
Va a ser una guerra constante. Y me levanto en la mañana, ciertamente Él llevó mis enfermedades, ciertamente eso, y eso fue pasado. Y lo que siento, bueno, tienes que irte en algún momento porque Dios lo llevó. Él sintió en su cuerpo el dolor de nuestra enfermedad. Todos los síntomas que has experimentado o sentido, todo dolor, malestar, lo sintió ya Él, el Señor. Imagínate en su cuerpo ahí sintiendo todas las enfermedades, sintiendo todos los dolores, todos los quebrantamientos. Y Él pagó con su sangre para que tú seas sano. Tenemos tantas bendiciones en Dios que no conocemos y por eso no experimentamos. Tantas promesas en Dios. Por eso dice la palabra que ciertamente Él sufrió. Un sufrimiento real y terrible como hombre. Pero todo eso no fue en vano porque Él te amó a ti. No te dejes engañar por el diablo. Cuando venga la enfermedad, declara sanidad sobre ti. Y si no soy sano, sigue declarando. Sigue creyendo. Porque el hecho de que algo no pareciera que funcione, no significa que no está funcionando. Hay gente que viene a la cruz a buscar una sanidad de una parte de su cuerpo y se van amargados y no entienden que Dios quería sanar era su vida interior primero. Lo externo debe ser el reflejo de lo interno. Primero tienes que ser sano en tu interior para que puedas disfrutar lo que Dios te da en tu exterior. Primera de Pedro, ya estoy aterrizando, estoy por Maiquetía. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Mire, uno tiene sus enfermedades de vez en cuando. Áreas de nuestra vida que no sabemos que están enfermas y están enfermas. El miedo, el pánico, ciertos complejos. Te dice, yo no estoy acomplejado, pero yo no uso pantalones porque alguien te dijo que te quedaban feos alguna vez y eso es un complejo para ti. Por decirte cualquier ejemplo tonto. Hay complejos.